Es probable que esta no sea la primera vez que vemos la misma fotografía u otra muy parecida. Mies van der Rohe, de pie, sobre las losas de piedra de alguno de sus edificios americanos. Aspira un cigarro, con una mano en el bolsillo, dejando ir su mirada distante. Tras él, un muro de vidrio, dividido y subdividido por la carpintería metálica que sostiene los vidrios esmerilados y por los soportes de las persianas de librillo. El cuadro lo completan, por arriba, una franja del cielo raso y, a la izquierda, las ramas difusas de un árbol tras la persiana. Encontré esta fotografía en el número 8 de 1956 de la revista Architectural Forum. Sin la presencia de Mies, la escena carecería de interés. Pero, al sentir la inquietante figura del maestro, no cabe más que preguntarse por el lugar preciso que Mies escogió aquel día para ser retratado por Bill Engdahl, uno de los fotógrafos de la firma Heydrich Blessing. ¿Dónde se encuentra Mies van der Rohe? Sin duda se encuentra en uno de sus propios edificios. Lo atestigua tanto su misma presencia como la composición metálica y traslúcida del muro cortina. Si bien la fotografía solo nos muestra el interior, podemos suponer, gracias a la transparencia del muro cortina, que su imagen es prácticamente igual en su cara exterior. Un repaso rápido a los edificios construidos por Mies con esa carpintería identifica al edificio. No hay duda, se trata del Crown Hall. El edificio había sido proyectado y construido por Mies entre 1950 y 1956 como sede en Chicago del Departamento de Arquitectura y Urbanismo, sección del Instituto Tecnológico de Illinois. En el Crown Hall, todo el cerramiento, la fachada anterior, la posterior, las dos laterales, se compone por la repetición de un módulo constante de 10 pies entre pilares metálicos. Por lo tanto, lo que nos muestra la fotografía es la cara interna de dos de los módulos que constituyen la fachada. Ahora bien, si todo el perímetro del Crown Hall está conformado por la repetición de ese mismo módulo, Mies puede estar situado en cualquier lugar del interior de ese edificio. ¿Dónde se encuentra Mies van der Rohe? Consideremos la franja de vidrio esmerilado. No todo el edificio queda rodeado por ella. Para sostener la cubierta del edificio, Mies utilizó 4 grandes pórticos metálicos apoyados externamente y separados 60 pies. Las entradas al edificio, tanto en la fachada sur como en la fachada norte, están dispuestas entre 2 pórticos centrales. Allí, en esos 6 módulos centrales de las fachadas sur y norte, los vidrios esmerilados fueron sustituidos por vidrios transparentes y no se colocaron persianas en su parte superior. La fotografía nos muestra a Mies delante de un muro compuesto por vidrios esmerilados y persianas. Podemos afirmar, por tanto, que Mies se encuentra en cualquier parte del edificio, excepto frente a los 6 módulos correspondientes a la entrada sur y a los 6 módulos correspondientes a la entrada norte. Centrémonos ahora en el montante metálico que divide la fotografía en dos. La estructura metálica del Crown Hall, ideada por Mies conjuntamente con el ingeniero Frank J. Kornacki, está compuesta por 2 tipos de pilares, ambos colocados hacia el exterior del edificio. Los 8 de mayor sección soportan las 4 jásenas estructurales, los 74 de menor sección rigidizan la caja metálica. Sin lugar a dudas, el montante metálico que nos muestra la fotografía está apoyado en la espalda de uno de los pilares de menor sección.
Basta comprobar los detalles constructivos. Si el montante de la fotografía se hubiera apoyado en uno de los pilares de mayor sección, veríamos, tras la celosía abierta, el borde izquierdo del pilar, ya que su ancho es mayor que el ancho de los montantes, mientras que el ancho de los pilares menores y de los montantes de la carpintería es prácticamente igual. Podemos comprobar este aspecto gracias a la posición en que Bill Engdahl colocó su cámara. Engdahl alineó el centro de la lente con el eje del montante metálico. Por tanto, Mies puede encontrarse en cualquier parte del edificio, excepto frente a las entradas sur y norte, ni frente a ninguno de los 8 pilares mayores que sostienen las jásenas. ¿Dónde se encuentra Mies van der Rohe? Volvamos a la fotografía. A la izquierda, tras la persiana abierta, se distinguen las ramas difusas de un árbol o su sombra muy próximo a la fachada. ¿Habrá pensado Mies en la colocación de los árboles? Miremos un dibujo de la planta del Crown Hall. En los costados oeste, este y sur, hay árboles muy próximos a la fachada. Por el contrario, al lado norte, los árboles se encuentran muy distantes y no muy bien definidos. Podríamos aventurarnos a descartar la fachada norte como fondo de nuestra fotografía. El árbol o su sombra no se verían tan cerca. Sin embargo, no podemos confiar ciegamente en el dibujo. Pudo haber sido dibujado por manos ajenas a Mies. Pero una fotografía aérea del edificio ya construido sirve para despejar cualquier duda. Efectivamente, los pocos árboles del lado norte están muy distantes y, hacia la derecha, prácticamente no existen, mientras que a los lados oeste, este y sur hay árboles muy próximos. El dibujo, por tanto, es exacto. Podemos afirmar que Mies no se encuentra tras la fachada norte. Mies puede encontrarse en cualquier parte del edificio, excepto tras la entrada sur, tras los 4 montantes metálicos de la fachada sur y tras toda la fachada norte. ¿Dónde se encuentra Mies van der Rohe? Bajemos la mirada al suelo. Se alcanzan a distinguir las juntas de las losas de piedra del pavimento. Aparentemente son rectangulares, aunque es posible que sean cuadradas y que las creamos rectangulares por la distorsión fotográfica. Ampliemos el suelo, utilizando el mismo punto de fuga que la fotografía. No hay duda, las losas sí son rectangulares. Sin embargo, en algunos dibujos de la planta del Crown Hall, el piso se ha dibujado con losas cuadradas, mientras que en otros dibujos son rectangulares. ¿Cuál es el trazado correcto? Verifiquemos los detalles constructivos. Sí, el piso es de losas rectangulares y están dispuestas además en el mismo sentido del edificio. Las dimensiones de cada losa son proporcionales a las de todo el edificio. Es decir, que cada losa es como una reducción de la planta del Crown Hall. Esto quiere decir que los lados cortos de las losas son paralelos y contactan con el lado corto del Crown Hall. Por tanto, el muro de la fotografía no puede ser sino uno de los 2 cortos, laterales. Mies se encuentra, necesariamente, tras una de las fachadas laterales, es decir, tras la fachada oeste o tras la fachada este. Mies no puede encontrarse en ningún otro lugar del edificio. Pero, ¿dónde se encuentra Mies van der Rohe? Llevemos ahora la mirada a la franja de cielo raso que alcanza a retener la fotografía en su margen superior.
Los soportes de las persianas, así como el montante metálico, no contactan con el techo, pasan por detrás. Esto sugiere que el cielorraso no se encuentra apoyado en el muro, sino colgado de la cubierta. De hecho, Mies no solo había desplazado al exterior los 4 pórticos estructurales para liberar el espacio interior, sino también para sostener el cielorraso sin necesidad de apoyos verticales. Es decir, el muro cortina de la fachada no contacta ni soporta el cielorraso. Este queda por entero suspendido. La misma fotografía de Heimdall, publicada 25 años más tarde, en el número 124 de 1981 de la revista japonesa A+U, revela un pequeño detalle que falta en la primera publicación de la fotografía. El cuadro que enmarca la fotografía ha quedado ligeramente ampliado hacia la derecha, dejándonos ver una de las esquinas del cielorraso suspendido. Por lo tanto, Mies debía encontrarse en alguna de las 4 esquinas. Como la fotografía fue tomada desde un extremo derecho, Mies solamente puede encontrarse en la esquina derecha del lado oeste o en la esquina derecha del lado este. ¿En cuál de las 2 esquinas se encuentra Mies van der Rohe? Llegados a este punto, alguien puede empezar a valorar la posibilidad de un error a la hora de imprimir la fotografía. ¿Y si ha sido publicada invertida, como tantas veces ha ocurrido en revistas y libros de arquitectura? Como en la siguiente y animada secuencia de 3 fotografías de Mies, encontrada en la página 11 del libro El diseño de Mies van der Rohe, publicado por Werner Blaser. Comparemos la secuencia con una nueva fotografía en la que Mies aparece en su apartamento junto a una escultura de Pablo Picasso y a una pintura de Paul Klee. Todas las fotografías han sido tomadas en un mismo lugar, pero en instantes y desde ángulos diferentes. El cuadro de Paul Klee, común a las fotografías, lo confirma. La fotografía en la que se encuentra la escultura de Picasso está publicada correctamente. Lo sabemos por el sentido de las 2 palabras escritas sobre la hoja en blanco que alcanza a retener la fotografía en su margen inferior izquierda. En ella se puede leer Loren Maelberg. Si la fotografía estuviese invertida, las letras también lo estarían. Ahora bien, si comparamos el cuadro común de Klee, deducimos que el del libro de Werner Blaser se encuentra invertido. Por consiguiente, toda la secuencia de fotografías también. Pero, ¿está nuestra fotografía invertida? Si esta sospecha fuese fundada, aquí se detendría cualquier intento de encontrar a Mies. Sin la seguridad de cuál de las 2 posibles caras de la fotografía sea la correcta, Mies podría encontrarse nuevamente, dando un paso atrás y quedándonos ahí embarrancados, en cualquiera de las 4 esquinas del Crown Hall. Las 2 copias de nuestra fotografía han sido publicadas con 25 años de diferencia, con encuadres distintos, lo cual aleja la sospecha, en la medida en que es muy improbable que se cometa el mismo error en diferentes publicaciones. Pero, ¿y si la segunda fotografía fuera copia mecánica de la primera y ésta estuviera invertida? Es improbable, porque lo normal sería que una fotografía copiada redujera y no ampliara el campo visual. Deduzcamos si nuestra fotografía está invertida. Hasta el momento, hemos prestado atención a la materia: vidrio, metal y piedra. ¿Qué falta por mirar?
quizás tan solo al propio Mies. Es muy difícil encontrar una imagen de Mies en la que éste no vista un impecable traje oscuro, la mayoría de ellos cortados a la medida por Nisé. Asoma del bolsillo de su chaqueta la delicada punta de un pañuelo blanco doblado. Quien use chaqueta, o quien simplemente se haya fijado en la posición del bolsillo superior de una chaqueta, sabe que el bolsillo se lleva a la izquierda, nunca a la derecha. Nisé jamás violaría esa norma, ni Mies llevaría algo con bolsillo a la derecha. Si la fotografía estuviese invertida, la chaqueta llevaría el bolsillo a la derecha. La fotografía correcta, como la chaqueta correcta, lleva el bolsillo a la izquierda. La fotografía no está invertida. Pero, ¿dónde se encuentra Mies van der Rohe? ¿En la esquina derecha del lado oeste o en la esquina derecha del lado este? Alguien, ajeno pero cercano a esta pesquisa, me hizo el siguiente comentario. La fotografía nos deja ver, proyectadas contra el suelo, las sombras de Mies y de los montantes metálicos. Cuentan que Mies se levantaba al mediodía y que solo acostumbraba a trabajar en las tardes. Por consiguiente, por las sombras arrojadas sobre el piso, Mies debía encontrarse en la esquina noroeste. Por la tarde, el sol arrojaría su luz desde poniente y produciría esas sombras. No deja de ser alentadora la conjetura, pero carece de credibilidad. Las sombras sobre el suelo pueden ser también producto de la luz interna del edificio o quizá de la leve luz solar a cualquier otra hora del día, hasta de la leve luz de un día ennubarrado como parece fue aquel. Pero esas sombras no se verían verticales, porque las persianas no son simétricas. Hay una abierta y una cerrada, y Mies se encuentra frente a la persiana cerrada. Por lo tanto, la luz entra desde el costado izquierdo, por la persiana abierta, y las sombras sobre el piso, si las hubiera, se verían inclinadas hacia la derecha. Lo que vemos no son sombras, sino los reflejos invertidos de Mies y de los montantes metálicos sobre la losa de piedra pulida que actúa de espejo. Entremos en el Crown Hall y revisemos su interior. Quizás quede algún detalle o un ligero movimiento que nos ayude. Sabíamos que Mies limpió de elementos estructurales el interior del edificio para tener libre toda el área de la gran sala. Así podría irse adaptando a múltiples funciones. De hecho, la gran sala ha sido escenario de exposiciones, ceremonias, bailes, conciertos y, simultáneamente, no ha dejado de ser un aula o una serie de espacios para aulas donde aún hoy se imparten las clases propias de la Escuela de Arquitectura, de la cual Mies no solamente fue profesor, sino, además, el director. Todas las actividades que exigían subdivisiones más convencionales del espacio, como los servicios, algunas oficinas, algunas aulas especiales y los talleres propios del programa docente del Instituto de Diseño, dirigido en los años 50 por J. Doblin y anteriormente por Sergei Chermayev y por el constructivista Laszlo Moholy-Nagy, con quien Mies tenía serias diferencias, fueron colocadas en el nivel inferior, en el semisótano. Aparentemente, desde fuera, ese nivel no existe, porque se encuentra semienterrado y es ventilado e iluminado por una franja de ventanas perimetrales que, al exterior, son las que contactan con el nivel de la tierra. La gran sala,
por tanto, se encuentra elevada 6 pies respecto al nivel del suelo exterior y hay que acceder a ella por una ancha escalera con peldaños y rellano en travertino por el costado sur, o bien por 2 escaleras más angostas, simétricas, por el costado norte. El forjado que separa la sala y el sótano está soportado por un sistema convencional de pilares de hormigón armado con luces de 20 por 30 pies que trabaja totalmente independiente del sistema metálico que envuelve la gran sala superior. Detengámonos por un momento sobre la losa de la gran sala y miremos desde su interior. 2 estudiantes de la Escuela de Arquitectura parecen trabajar en algún proyecto. Tras ellos asoma un tabique de madera y, tras ese tabique, el muro cortina. Sabemos que la imagen captura una de las 2 posibles esquinas en las que se encuentra Mies. Lo sabemos nuevamente por la arista flotante del cielo raso, por la posición de las losas de piedra y por el sentido de las lámparas encajadas en los paneles acústicos que revisten el cielo raso, paralelas a los lados largos del edificio. Los estudiantes están junto a una esquina, frente a una pared lateral. Si miramos hacia el exterior, alcanzamos a distinguir el perfil brumoso de algunos edificios a distancia. Pero, ¿y el árbol? En la fotografía con Mies hay un árbol muy próximo a la fachada. En esta nueva imagen hay unos cuantos árboles, pero no coinciden con el de la fotografía de Mies. Nuestro árbol se encuentra tras el segundo módulo de derecha a izquierda. En la nueva imagen, tras ese segundo módulo, no hay ningún árbol. Mies no puede estar en la esquina donde se encuentran los estudiantes porque ahí no hay árbol. Mies tiene que encontrarse necesariamente en la esquina opuesta. Si descubrimos cuál esquina es aquella en la que se encuentran los estudiantes, automáticamente sabremos en cuál esquina se encuentra Mies. Alejémonos un poco de los estudiantes. Mies colocó en la gran sala una serie de tabiques de madera de roble natural, algunos de ellos fijos que definían las zonas de exhibición, así como la administración y una pequeña librería. Otros eran removibles y se utilizaban al mejor acomodo. Los tabiques permitían crear zonas de trabajo recluidas, pero no subdividían drásticamente la gran sala. Su altura no sobrepasaba los 8 pies frente a los 18 pies de altura máxima de la sala. Alejémonos aún más de los estudiantes. La fotografía, además de los tabiques, nos muestra las barandillas metálicas de las escaleras que comunican el nivel de la gran sala con el nivel inferior del semisótano y 2 grandes pilastras, aparentemente estructurales, pero que no son sino los núcleos de instalaciones resueltos a toda altura, desde el cielo raso iluminado al piso reflectante. Tanto los núcleos de instalaciones como las 2 escaleras interiores, así como los tabiques para exposiciones fijas, han sido colocados por Mies simétricamente con relación al eje norte-sur, pero no con relación al eje oeste-este. El Crown Hall no es simétrico respecto al eje este-oeste. Para que, en la imagen con los estudiantes, las pilastras puedan verse a la izquierda de las escaleras, la fotografía tuvo que haber sido tomada desde la esquina sur-oeste. Esto indica que la esquina que recoge la imagen es la esquina sureste. Y, si en esa esquina no hay árbol, allí no puede estar Mies. Mies y el árbol solo pueden encontrarse en la esquina opuesta, la noroeste. No hay ninguna otra posibilidad.
Mies se encuentra en la esquina noroeste del Crown Hall, a 6.74 pies de espaldas al lado oeste y a 7.75 pies a la derecha del lado norte, en el interior de la gran sala. ¿Quién iba a imaginar que el propio Mies había dejado un tenue dibujo a lápiz de aquella esquina del edificio, con el árbol en primer término y una figura brumosa, quizás el recuerdo o la profecía de sí mismo entrando al edificio en aquella nublada tarde? Ha bajado del auto. Ahí le vemos acercándose al edificio por la esquina norte. Ahora sube lentamente los escalones. Le duelen las piernas. Descansa. Entra. Hace rato que Endal le está esperando. Hablan, señalan, discuten, por fin acuerdan. Atraído, camina hacia esa esquina. Se detiene. Gira. Acomoda su pañuelo. Cambia de mano el cigarro. Lo aspira. Observa. Carga el cuerpo sobre una pierna. Apoya la mano en el bolsillo. Corrige su mirada. Mira. Espera. Fuera, la acacia, atenta, le espera, escucha el clic y extiende sus ramas. Pero, ¿qué está mirando Mies van der Rohe? Pensemos que Mies pudiera haber escogido su posición por algún motivo preciso, y que la fotografía no sea tan casual como parece. Quizá hubo un acuerdo con el fotógrafo, no solo para escoger el sitio, sino para fijar además una postura precisa y determinada. ¿Por qué se encuentra Mies en ese preciso lugar? ¿Qué está mirando Mies van der Rohe? De hecho, Endal colocó la cámara justo sobre una de las juntas del pavimento, haciéndola coincidir con el eje del montante metálico a una distancia de 4 metros de Mies y a 3.05 metros del lado norte. Los ojos de Mies estaban ligeramente desplazados respecto al eje de la lente, 15 centímetros por encima y 45 centímetros a la derecha del eje de la lente. Este era, sin dudas, el mejor encuadre para la fotografía. En un primer intento, Endal pudo haber hecho coincidir el centro de la lente con el centro de la cabeza de Mies, pero, dada su posición y la distancia entre ambos, se descentraría el fondo y el encuadre prácticamente excluiría las ramas del árbol. La acacia era necesaria. Más aún, la persiana derecha fue cerrada intencionalmente, sin importar lo que se encontrara tras ella, y Mies se colocó o se desplazó 45 centímetros a la derecha de la junta central para evitar coincidir con el centro de la lente. A los ojos de Endal, Mies no podía colocarse ni delante del montante metálico, tapándolo y creciéndole a mitad de su cabeza, ni a la izquierda, desequilibrando el encuadre y compitiendo con la acacia. No había otro lugar para Mies. El encuadre era una perfecta y calculada simetría de opuestos. A la izquierda, las ramas difusas del árbol, la persiana abierta, la luz. A la derecha, Mies en su traje negro, la persiana cerrada, la oscuridad.
Pero no solo fue la posición. También Mies escogió una postura determinada. Es común en las imágenes de Mies verle fumando. La fotografía escogida no es excepción. Un cigarro acompaña su mirada distante. Si el cigarro parece no tener ninguna importancia, repasemos algunas imágenes suyas fumando. Parecen solo confirmar el hábito, pero hay un detalle común a todas. Mies sostiene el cigarro con la mano derecha. Esto podría querer decir unas cuantas cosas. Primero, podríamos aventurarnos a especular sobre su condición diestra. Fijémonos en esta imagen de Mies junto a su hermano Ewald. En ella el cigarro, que pende de su boca, aún no ha sido encendido. Si nos acercamos un poco más, en dirección a sus manos, vemos que en una de ellas aparece una cerilla a la espera de la fricción que la convierta en fuego. ¿Con qué mano sostiene Mies la cerilla? Nuevamente, con la derecha. Y además, también dibuja con esa mano. Si Mies sostiene habitualmente el cigarro con la mano derecha, ¿por qué en la fotografía escogida lo lleva en la izquierda? Ya hemos descartado que la fotografía está invertida. Tal vez Mies cambió el cigarro de mano intencionalmente. Es decir, tal vez Mies posó para la fotografía. Es posible que Mies, de acuerdo con Endal, haya decidido fijar una postura determinada para la foto. No de extrañarnos que Mies y sus fotógrafos cuidaran hasta el mínimo detalle el resultado de sus imágenes. Basta comparar las dos siguientes. Mies, sentado en una de sus sillas tubulares, la MR10 de 1926, parece sostener una animada conversación con un interlocutor ausente. No hay duda que las fotos han sido tomadas en un mismo lugar y en una misma ocasión. La mesa, el cenicero, la alfombra y los collages de su viejo amigo Kurt Schwitter que cuelgan de la pared lo confirman. Se trata de su apartamento en el número 200 de la calle East Pearson de Chicago. Aparentemente, solo se diferencian por los gestos de Mies, captados en instantes muy próximos y consecutivos. Incluso los reflejos sobre el cristal de los cuadros son idénticos en ambas fotografías. Pero el lugar ha sido cuidadosamente repasado y corregido para la segunda fotografía. Mies, siempre impecable, no podía quedar acompañado de molestos detalles. El fotógrafo, o Mies, debió caer en cuenta y decidió quitarlos. La toma eléctrica en la pared que se alcanza a ver bajo la mesa. La caja negra detrás de la silla y el hilo incómodo que cuelga del borde de la silla, ausentes a los ojos de Mies sentado, pero evidentes y molestos a los ojos del fotógrafo o a los de Mies mirando la fotografía, fueron suprimidos meticulosamente. En un corto intervalo, se arregló la escena. Quizá tan solo faltó eliminar la caja de cerillas que, tímidamente, parece esconderse de los ojos del fotógrafo y que finalmente permanece como testigo silencioso de la limpieza extrema o como coartada de la naturalidad improvisada de la escena.
el propio Mies, consciente del arreglo, cambia su cómoda pero desabrochada postura, impulsado por la silla, se endereza, ajusta su elegante chaqueta, alinea sus pies y, para nuestra sorpresa, cambia de mano su cigarro Montecristo. Lo pasa de su mano derecha a su mano izquierda, de la misma manera como suponíamos lo había hecho en la fotografía del Crown Hall. Aunque Mies en las fotografías siempre aparece dibujando y encendiendo los cigarros con la mano derecha, no siempre los sostiene con ella. Veamos las siguientes imágenes. En ellas lo sostiene con la mano izquierda. Es decir, Mies cambia indiferentemente de mano el cigarro. De hecho, Franz Schulz, en su biografía crítica sobre Mies, en el capítulo dedicado a su juventud en Aquisgrán, narrando las afinidades entre Mies y su hermano mayor Ewald, escribe: los lazos entre los dos hermanos incluían habilidades comunes. Ambos eran ambidiestros y poseían una visión igualmente aguda. Mies cambia indiferentemente de mano el cigarro porque es ambidiestro, y es muy posible que en nuestra fotografía lo haya cambiado consciente del acto de estar posando. Comprobémoslo con las dos siguientes imágenes tomadas por Endal en el interior del Crown Hall en 1956. Las fotografías fueron tomadas el mismo día en la misma sesión que la nuestra. Lo sabemos por una serie de coincidencias. Vemos a Mies a sus 70 años. Los mismos rasgos en su rostro macizo, a pesar de ser el lado opuesto. Misma mirada, mismo traje oscuro, misma camisa blanca doblada, misma corbata negra, mismo pañuelo blanco doblado, mismo fotógrafo, mismo edificio y mismo cigarro. Pero con una única diferencia. Ahora lo sostiene con la mano derecha. Sí, no hay duda. Mies cambió de mano su cigarro Montecristo. Con todo esto, solo quiero hacer ver lo no casual de la fotografía. Es decir, que Mies escogió una postura determinada y quizás un lugar preciso del edificio para colocarse ahí. ¿Por qué escogió justamente esa esquina? Si Mies se encuentra en una esquina, no solo se encuentra próximo al muro que vemos tras él, al que da la espalda, sino también próximo al que está a su izquierda o, para entendernos mejor, al muro que no vemos, que está a la derecha de quien mira la fotografía. Es decir, Mies no está mirando el interior de su propio edificio, no contempla abstraído la gran sala, como podríamos suponer al ver la fotografía. Mies, muy próximo a la fachada norte, se encuentra mirando hacia el exterior del Crown Hall. ¿Sería posible que Mies se colocara justo ahí, porque precisamente desde ahí alcanza a ver algo determinado, algo que se encuentra fuera del Crown Hall? ¿Qué está mirando Mies van der Rohe? Aproximémonos al campus universitario. El Crown Hall forma parte del Instituto Tecnológico de Illinois, el cual se creó a partir de la fusión entre el Armour Institute y el Lewis College en 1940. Los estudios preliminares para el plan maestro del campus
comenzaron un año antes, en 1939, y su desarrollo general llegaría hasta 1957. En ese periodo de tiempo, el proyecto del campus conoció continuos cambios. En una de sus últimas etapas, prácticamente la definitiva, Mies llegó a distribuir sobre el amplio terreno localizado en el lado sur de Chicago y destinado al instituto algo más de 50 edificios, de los que, como sabemos, no todos llegaron a construirse. En 1958, poco después de la jubilación de Mies del instituto, la administración del IIT le retiró el encargo del campus y se la otorgó a Skidmore, Owen & Merrill, la firma que más provecho había sacado de las enseñanzas de Mies y que en más de una de sus posteriores intervenciones intentaría repetir en vano los trazos del maestro. Acerquémonos al lado norte del Crown Hall. Una vista aérea nos permite saber qué hay a ese costado del edificio. Ahí Mies colocó varios edificios. El más próximo es el edificio de Ingeniería Eléctrica y Física. Es más angosto y esbelto que el Crown Hall, pero ambos coinciden en su longitud de 240 pies y en la manera en que contactan con el suelo. En los dos hay un ligero cambio de cota entre el nivel interior y el nivel exterior. Parecen elevarse o emerger del suelo. El edificio de Ingeniería Eléctrica y Física prácticamente dobla en altura al Crown Hall. Es posible que, desde la posición en que se encuentra, Mies alcance a ver el edificio de ingeniería. Sin embargo, hay algo en su mirada que lo hace dudar. La distancia entre los dos edificios es considerable, alrededor de 214 pies. Dibujemos a escala el conjunto de ambos edificios. Tracemos el ángulo exacto de la visión de Mies, por sobre la franja esmerilada. El vector más bajo de su mirada pasa por encima del edificio de ingeniería, rozándolo. Mies no lo está mirando porque desde su posición no puede verlo. El edificio de ingeniería está completamente oculto tras el cristal esmerilado. ¿Qué está mirando Mies van der Rohe? Acerquémonos a Mies. Su cabeza está ligeramente girada a la izquierda con relación a su cuerpo. Mies no mira perpendicularmente ante sí hacia la fachada norte. El cono de su visión se estrella inclinado contra el muro de vidrio. Pero entonces, ¿qué está mirando? Si la mayor parte de su visión queda detenida por la franja esmerilada. Prolonguemos el ángulo de su visión fuera del edificio. Aparentemente donde él mira no hay nada. Volvamos a los planos originales del instituto. Un extraño edificio ocupa ese lugar. Su forma en L no parece tener muchos rasgos miesianos. A excepción del gimnasio, los demás edificios del instituto son todos rectangulares. Pero ese extraño edificio encaja justo en el ángulo de visión. En el dibujo se le sobrepone una figura rectangular punteada. Acerquémonos al dibujo hecho el 4 de septiembre de 1957 y leamos los rótulos. El edificio en L, edificio existente de ingeniería química. Y el edificio punteado, futuro edificio de ingeniería mecánica. No, la mirada de Mies no tiene por qué estar detenida por la franja de cristal esmerilado. Quizás esté imaginando aquel edificio de ingeniería mecánica que él jamás llegaría a construir.
¿Qué está mirando Mies van der Rohe? Acerquémonos aún más a Mies. Sabíamos de su excelente visión, alabada por varias generaciones de historiadores de arquitectura. Curiosamente, en una temporada de su vida llevó monóculo, que quizás ayudaba a acentuar su inquietante figura. Una temporada, en palabras de Schulz, breve e imprudente. Acerquémonos a su rostro. Los ojos de Mies son divergentes. Fotografías de sus padres, Michael Mies y Amalia Rohe, indican que pudo heredar de ellos esta característica. Pese a su excelente visión juvenil, en los años 60 se les diagnosticó un estrabismo divergente, acompañado de una mancha corneal, una enfermedad más conocida como leucoma. Esa terrible enfermedad de bello nombre que también habían padecido Joyce y Homero. Los grisáceos ojos de lechuza de Atenea, escribiría Joyce refiriéndose a Homero. Los medios ópticos más apropiados consisten en el uso de lentes, un recurso paliativo que solo se dirige a combatir las complicaciones. En el estrabismo divergente no cabe tratamiento. Es una enfermedad de progreso irreversible. Pero en ninguna de las imágenes que hemos visto hasta el momento, Mies lleva puestos lentes. Probablemente, durante muchos años, no le fueron necesarios, o, quizás, y a diferencia del monóculo, entorpecían su figura. Al final de los años 50, ya los necesitó permanentemente. Veamos esta fotografía, tomada por Frank Churchill en 1957 y no por Bill Endall, quien, como vimos, acostumbraba a revisar y corregir las fotografías. En la imagen, Mies se ve sorprendido por Churchill en su estudio de Chicago. Ante la rapidez fotográfica, Mies se quita los lentes e intenta en vano ocultarlos del impacto. Puede que no fuera solo coquetería o voluntad de ofrecer el aspecto de sí mismo que él sabía verdadero lo que impulsaba a Mies a disimular sus lentes. Acerquémonos a sus nublados ojos avellana. Quien usa lentes se retrae del mundo. Vive y percibe en el espacio cicatrizado y retenido que va desde el cristal hasta la retina. Sin lentes, por el contrario, la mirada se derrama. Nada la resguarda ni retiene. Mana abierta continuadamente y se empapa y esparce entre los restos del mundo. La mirada sin lentes no retiene. De los ojos va manando algo más untuoso y volátil que las veladuras, las fuentes, los humos, las vetas. Con la edad y a causa del estrabismo divergente, desapareció para Mies la sensación del relieve de los objetos. Sus ojos fueron girando, ocultándose la pupila bajo el párpado. Miraba y vivía entre manchas y opacidades difusas y semitransparentes. Lo que los ojos enfermos de Mies ven coincide exactamente con lo que hay frente a sus ojos, con lo que cualquier muro de Mies tiene, muestra y es. Y, cuando falta el muro, el humo de su cigarro Montecristo lo construye. Mundo, ojo y arquitectura ya son solo uno. Quizás Mies ya no necesita mirar.
¿Dónde se encuentra Mies van der Rohe? ¿Qué está mirando Mies van der Rohe?